Bueno, continuando con anemias, vamos a hablar ahora de anemia hemolítica, que se caracteriza por destrucción prematura de eritrocitos, retención corporal de hierro y otro producto de la destrucción de la hemoglobina, incremento de la eritropoiesis. La anemia hemolítica se distingue por eritrocitos normocíticos normocrómicos, es decir que es importante esto, que en un extendido que se puede hacer de sangre vamos a encontrar con que hay anemia, hay una disminución, pero toda la estructura de los eritrocitos son normocíticos y normocrómicos, o sea que no hay variación en cuanto a su estructura. En este tipo de anemia el eritrocito se desintegra dentro o fuera del compartimento vascular. La hemólisis intravascular es menos frecuente y se debe a fijación del complemento. En reacciones como transfusión de sangre, que eso puede suceder y es un cuadro grave que si uno no está atento le puede costar la vida al paciente, es de alto riesgo este tipo de hemólisis, porque son fenómenos que se dan por intolerancia o rechazo por parte del paciente y puede producirse una hemólisis intravascular post-transfusión o intratransfusión en el momento que se está realizando. Puede haber una lesión mecánica, puede haber factores tóxicos, etc. Y se va a caracterizar por una hemoglobinemia, hemoglobinuria, ictericia, hemosideruria, o sea, la hemólisis extravascular se pone en manifiesto cuando los glóbulos rojos se vuelven menos deformables, lo que dificulta su paso por los sinusoides esplénicos. Es decir que los glóbulos rojos han sufrido un proceso de deformación que no lo hacen, nos continúan siendo tan permeables y se vuelven una estructura que va a dificultar su pasaje por los sinusoides esplénicos, ocasionando trastornos a nivel circulatorio por un lado y su propia destrucción. Por lo tanto, estos pacientes van a tener una hemólisis que se va a poner de manifiesto a nivel inicialmente sobre el vaso o va a producir un esplenomegalia. Los macrófagos se encargan de fagocitarlo y los pacientes van a presentar una anemia, ictericia, etc. Las anemias hemolíticas también se basan en causas intrínsecas y extrínsecas. Las causas intrínsecas comprenden defectos de la membrana eritrocítica y las distintas hemoglobinopatías, defectos enzimáticos heredados. Eso hay que tenerlo en cuenta porque las hemoglobinopatías principales son la sustitución anómala de un aminoácido en la molécula de hemoglobina, como la que presentan las células falciformes. Eso es muy importante tener en cuenta porque después las células falciformes con esta característica van a presentar un verdadero síndrome muy digamos, importante y que puede llegar a complicarle la vida al paciente. Por eso hay que tener en cuenta esto, sobre todo por la presentación clínica, ya lo vamos a ver. Síntesis defectuosa de una de las cadenas polipeptídicas que forman la porción globina de la hemoglobina, como sucede en las talasemias, que son patologías también que van a traer trastornos o se producen por trastornos hereditarios, dando, digamos, lugar a los dos tipos de talasemias que conocemos. Entre los factores externos que puedan dañar el eritrocito se encuentran los fármacos, toxinas, anticuerpos, traumatismos físicos, son todos factores adquiridos, es decir que hay que tener en cuenta el problema que se puede presentar con ciertos fármacos. Puede haber intolerancia a ciertos fármacos y hay que estar, cuando uno usa medicamento en aquellos pacientes que no conocemos muy bien al paciente, pero sí conocemos la droga, pero no conocemos el efecto que produce esa droga en el paciente, tiene que ser administrado con mucho cuidado y tomando precauciones, de tal manera de no producirle un shock o una hemorragia por trastorno de antígeno-anticuerpo que va a producir una hemólisis y un cuadro agudo de muy alto riesgo para el paciente. Entonces, cuidado con cualquier tipo de fármaco, ya sea por vía endovenosa o por vía oral. Como no sabemos muy bien cómo va a reaccionar el paciente, entonces hay que tomar ciertas precauciones para evitar estos tipos de shock. Toxinas que pueden manifestarse de cualquier manera,
anticuerpos que pueden estar relacionados también con los fármacos, con la reacción antígeno-anticuerpo, y esos anticuerpos son los nocivos los que crean el rechazo, o bien traumatismo físico y que pueden llegar a ser de cierta intensidad que van a producir este cuadro de hemólisis. La anemia hemolítica hereditaria se presenta la esferocitosis hereditaria, se transmite como un rasgo autosómico dominante y es el trastorno heredado más común de la membrana eritrocítica. La anomalía está centrada en la espectrina, anquilina, proteína 4,2 o proteína de membrana banda 3 que conduce a la pérdida gradual de la superficie de la membrana. La pérdida de la membrana hace que la célula pierda su bicapa lipídica del esqueleto del eritrocito, el glóbulo rojo pierde su forma esférica y no puede atravesar con facilidad el vaso, y eso hace que se ponga menos permeable y se va endureciendo. La pérdida de la membrana es cada vez más y muere. Por lo tanto, hay que tener en cuenta todo este tipo de trastornos que se pueden dar y cuando se dan, el paciente está corriendo riesgo de muerte. La presentación clínica, los signos y síntomas son variados y puede presentar una anemia hemolítica leve, puede haber ictericia, esplenomegalia, cálculo de bilirrubina, que hay que tenerlo muy en cuenta precisamente por la acumulación de bilirrubina que depende a su vez de la hemólisis que se está llevando a cabo en ese paciente. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta todas estas manifestaciones clínicas. La enfermedad de células falciformes es un trastorno hereditario en el que una hemoglobina anormal, que es la hemoglobina S, que se conoce como hemoglobina S, conduce a anemia hemolítica crónica, dolor e insuficiencia orgánica. El gen hemoglobina S se transmite por herencia recesiva y puede manifestarse como rasgo de células falciformes. Ya vamos a ver, le voy a presentar una diapositiva para que les quede bien claro qué significa célula falciforme y cómo se pueden presentar las manifestaciones clínicas. La etiología y la patogénesis. La estructura de la hemoglobina S es el resultado de una mutación puntual en la cadena beta de la molécula de hemoglobina con sustitución anómala de un solo aminoácido valina por ácido glutámico. Las consecuencias de la drepanocitosis de los glóbulos rojos son la anemia hemolítica crónica, oclusión de vasos sanguíneos, la destrucción se realiza en el vaso debido a una membrana rígida y no deformable, ocasionando anemia por disminución de los eritrocitos. Es decir, que es el vaso el que va a determinar ese tipo de digamos, alteración a nivel de los glóbulos rojos que ya vienen de por sí con una alteración en su membrana que es mucho más rígida, por lo tanto no se hace permeable y su pasaje por los sinusoides, por los capilares sinusoides del vaso, produciéndose una alteración, una destrucción en el mismo vaso. La oclusión vascular es un proceso más complejo que implica interacción entre las células falciformes, células endoteliales, leucocitos, plaquetas y proteínas plasmáticas. Es decir, que esta oclusión vascular que se da en estos pacientes tiene todo este mecanismo, es complejo la reacción que se produce y que se debe cumplir una interacción entre lo que es la célula, o sea, el glóbulo rojo en sí, que ya tiene una estructura falciforme, que no es una estructura normal, la célula del endotelio del mismo vaso que está sufriendo las alteraciones de esta célula falciforme, las manifestaciones de células leucocitarias, entre ellos los macrófagos y demás, y el aporte que pueden dar las plaquetas, además de las proteínas plasmáticas. Ya lo vamos a ver en la figura. Los factores relacionados con esta alteración se encuentran en el frío, cuando hacen una temperatura muy baja, estrés, esfuerzo físico, infección, hipoxia y la deshidratación. También se da en los cuadros de acidosis severa. La manifestación clínica, la oclusión de vasos sanguíneos causa la mayor parte de complicaciones graves,
Un episodio de dolor agudo es consecuencia de la oclusión vascular y la hipoxia puede presentarse en cualquier parte del cuerpo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Por lo general, la obstrucción por células falciformes tiene lugar en abdomen, que el paciente lo puede manifestar como un dolor profundo, agudo a nivel del abdomen. Hay que pensar precisamente qué pasa con la mesentérica o a nivel de cualquier otro vaso que se puede haber obstruido así en forma aguda y dar un dolor tipo punzante muy molesto. Puede ser en el tórax, puede ser en los huesos, puede ser también complicaciones a nivel de las articulaciones. Muchas áreas pueden afectarse en forma simultánea, es decir que las manifestaciones pueden ser en una sola porción, en un solo segmento, en un solo órgano, o bien pueden haber distintas manifestaciones en forma simultánea, precisamente por las características de la patología. Los infartos, no el infarto, los infartos pueden ocasionar daño al hígado, por un lado, que también puede sufrir estas alteraciones de las células falciformes, en el vaso, en el corazón, en la retina, en los riñones, y cada uno de estos órganos obviamente va a tener una manifestación distinta a las otras, teniendo en cuenta su funcionalidad. Por lo tanto, si la manifestación se produce a nivel corazón, obviamente que va a estar relacionado con una manifestación de infarto. A nivel de la retina, con trastorno de la visión en forma severa. A nivel renal, obviamente que puede tener las características de un cólico o trastorno en el proceso de filtración glomerular. El síndrome torácico agudo es una neumonía atípica consecuencia de infarto pulmonar. El síndrome puede ocasionar insuficiencia respiratoria crónica y es una causa principal de muerte en la enfermedad de células falciformes. Es posible que los niños experimenten retardo del crecimiento y susceptibilidad a la osteomielitis, un cuadro muy severo, muy doloroso y que compromete los huesos, sobre todo los huesos largos. Las crisis óseas dolorosas pueden deberse a infarto de la médula, de los huesos de mano y pie, que producen hinchazón de esas extremidades. Ataques isquémicos transitorios o hemorragia cerebral pueden preceder al accidente cerebrovascular. El vaso es susceptible al daño por la hemoglobina S debido al flujo sanguíneo lento del vaso y la tensión de oxígeno baja. La hemoglobina que atraviesa el vaso se desoxigena causando isquemia. Por lo tanto, es muy importante tener este proceso. Y acá está lo que les decía recién. Cuando nosotros vemos una célula normal, bueno, tiene esta característica. O bien tiene una célula esférica, tiene esta característica. Y puede tratarse una célula ovalada, tiene esta característica. Pero la célula falciforme, fíjese que es totalmente distinta a las otras de estructura. Por lo tanto, esto se puede enclavar y puede dar todas las manifestaciones que termino de explicar. Las manifestaciones o el síndrome ocasionado por células falciformes, o sea, glóbulos rojos falciformes, tienen esa forma. Y esa forma es propio de que va a ocasionar trastornos de tipo obstructivo en los vasos y obviamente que nos va a dar una manifestación de tipo dolorosa, aguda, en cualquier órgano que se haya afectado. Por lo tanto, hay que tener en cuenta este tipo de presentación y recordarse que las células falciformes, o sea, la estructura de la célula del glóbulo rojo normal a falciforme, hay totalmente un cambio morfológico que hace que produzca todo ese tipo de manifestaciones clínicas agudas, muy dolorosas y de muy graves consecuencias. Veamos lo que son las talasemias. Las talasemias son un grupo de trastornos hereditarios de la síntesis de hemoglobina que conducen a disminución de la síntesis de las cadenas alfa de hemoglobina. Las beta-talasemias son causadas por síntesis insuficiente de la cadena beta y las alfa-talasemias por síntesis insuficiente de cadena alfa. Estas son todas manifestaciones hereditarias que hay que tenerlas muy en cuenta. En la beta-talasemia grave, la anemia producida por hematopoiesis inefectiva y hemólisis origina mayor secreción de eritropoyetina e hiperplasia en la médula ósea y sitio de hematopoiesis
extramedulares. Hay adelgazamiento del hueso cortical con nueva formación ósea evidente y se manifiesta en el hueso maxilar, frontal, costillas se hacen vulnerables por osteoporosis u osteopenia, esplenomegalia. Es decir, que esas son las manifestaciones clínicas que hay que tenerlas en cuenta, por lo menos tratar de recordarlas. Obviamente que también vamos a tener un compromiso del hígado que nos va a llevar a una hepatomegalia. La sobrecarga de hierro es una complicación mayor de la beta-talasemia. Se deposita en los siguientes órganos: miocardio, hígado, glándulas endocrinas. La alfa-talasemia es causada por la eliminación de un gen que ocasiona la síntesis defectuosa de la cadena. La síntesis de las cadenas de alfa-globina de la hemoglobina es controlada por 2 pares o 4 genes, por 2 pares de genes o 4 genes. Por lo tanto, la alfa-talasemia muestra gran variedad en su gravedad relacionada con el número de genes eliminados. Anemia hemolítica adquirida. Existen factores exógenos agresivos para el eritrocito por destrucción de la membrana o lisis mediada por anticuerpos. Estos factores exógenos son fármacos, sustancias químicas que pueden llevar a provocar daño en el paciente, tóxicos, venenos, paludismo, válvulas cardíacas prostéticas, vasculitis, quemaduras graves, etcétera, etcétera. Es decir, que todo esto puede llevarlo a un tipo de alteración anémica y que va a producirnos más de un dolor de cabeza. Obstrucción en la circulación, la coagulación intravascular diseminada, púrpura trombocitopénica trombótica, enfermedad renal, pueden traumatizar los glóbulos rojos por turbulencias y gradientes de presión cambiante. Es decir, que todo este tipo de patología también puede terminar o presentar una manifestación de anemia bastante grave. Los autoanticuerpos que ocasionan la destrucción del eritrocito son de 2 tipos. Los anticuerpos de inmunoglobulina tipo G, sería la IgG, que reaccionan con el calor, y los anticuerpos de tipo IgM que reaccionan con el frío. Y acá les puse esto para que quede bien claro estos conceptos, que es lo que es una estructura normal de una hemoglobina y lo que es una estructura, mejor dicho, una estructura normal de una hemoglobina y lo que es una estructura anormal, y las consecuencias que puede traer en una circulación a nivel de lo que es las derivaciones de los vasos, donde se pueden producir las alteraciones. Y eso es lo que hay que tener en cuenta y hay que recordar, que las lesiones de los vasos no se dan generalmente a nivel del longitudinal, sino que se dan en las derivaciones, en los trastornos de turbulencia, donde la sangre, donde el flujo sanguíneo sufre turbulencia, o hay desvío en su flujo, y ahí es donde se producen las obstrucciones o los trastornos, o se forman las placas aterogénicas que van a producir una disminución de la luz del vaso, ocasionando un trastorno circulatorio que generalmente se va a ir manifestando en forma lenta, como cualquier cuadro de isquemia que tiene su proceso, su evolución a través del tiempo, y que el paciente va a ir sufriendo las consecuencias cada vez mayor del dolor o las manifestaciones clínicas propias de la hipoxia provocada por esa alteración o esa disminución del vaso que va impidiendo que cada vez el flujo sea menor. Entonces hay que tener en cuenta eso. Veamos la anemia megaloblástica. Son causadas por síntesis de ADN afectada que produce eritrocitos agrandados que tiene un volumen corpuscular medio mayor a 100 debido a maduración y divisiones alteradas. La ausencia de vitamina B12 y el ácido fólico son las causantes más frecuentes de la anemia megaloblástica, y esto hay que tenerlo en cuenta porque se da también con mucha frecuencia por las dificultades que puede haber en la absorción a nivel intestinal de la vitamina B12 y el ácido fólico, que son, digamos, vitaminas que van a ingresar al organismo a través de la ingesta, y si no hay una ingesta adecuada o hay un síndrome de mala absorción que no se está cumpliendo, o sea, no le está permitiendo una absorción de vitamina B12,
y eso va a llevar a que la médula funcione en forma alterada porque hay carencia de elementos esenciales para su función. La anemia por insuficiencia de vitamina B12. La vitamina B12 cobalamina sirve como cofactor para la síntesis de ADN, maduración nuclear y división eritrocítica. La vitamina B12 impide que los ácidos grasos anómalos se incorporen en lípidos neuronales y eso va a provocar trastornos de tipo neurológico. Esta anomalía puede predisponer a desintegración de la mielina y producir algunas de las complicaciones neurológicas de la insuficiencia de vitamina B12. La insuficiencia se puede presentar en ingesta crónica de inhibidores de la bomba de protones y con el uso de metformina, que son la droga que se utiliza en pacientes diabéticos, muy usada en el mundo entero, en dosis de 500 o de 850 miligramos, pero que sí, se puede pasar 10, 15, 20 años tomando esta droga y que pueden tener este tipo de manifestaciones a nivel de la vitamina B12, que a su vez la carencia de vitamina B12 va a provocar o va a agravar los trastornos o las complicaciones neurológicas en muchos pacientes diabéticos, agravando la famosa neuropatía diabética que se da con mucha frecuencia en los pacientes precisamente por el compromiso o la alteración en la vaina mielina, que es lo que va a provocar esos dolores y trastornos tanto sensitivos como motrices en los miembros inferiores, sobre todo aquellos pacientes de evolución diabético, pacientes diabéticos de evolución crónica y con alteraciones ya severas tanto a nivel intestinal como el uso de la vitamina B12, la utilización, etcétera, etcétera. Son todas manifestaciones de una cadena de efectos negativos que van en perjuicio de ese paciente y que está todo relacionado con la vitamina B12. Anemia por ácido fólico. El ácido fólico es necesario para la síntesis de ADN y la maduración de nuevos eritrocitos. Su insuficiencia produce los mismos síntomas que la anemia megaloblástica, pero sin las manifestaciones neurológicas. La anemia plásica se presenta con disminución de las células madre, cuyo resultado es una reducción de las células hematopoyéticas en los eritrocitos, leucocitos, plaquetas. No es frecuente la aplasia de glóbulos rojos por sí sola, simplemente va a estar relacionada con el compromiso leucocitario y plaquetario. La etiología y la patogénesis, entre las principales causas de la aplasia se encuentran por un lado la dosis alta de radiación, que eso va a provocar un trastorno hematológico más que severo, ya prácticamente irreversible, sustancias químicas que también pueden provocar trastornos irreversibles, toxinas que suprimen la hematopoiesis de modo directo o inmunitario, puede provocar pancitopenia, anemia severa, trombocitopenia y neutropenia. Es decir, que el paciente va a tener compromisos de todo tipo porque el compromiso general hematológico es severo. Los fármacos tóxicos son benceno, antibióticos como el cloranfenicol, que por suerte cada vez se usa cada vez menos, pero un montón de años atrás, cuando se usaba con mucha frecuencia penicilina, cloranfenicol, al no haber otra alternativa, provocaba este tipo de trastorno. Quimioterapia, infecciones virales como la hepatitis, el dengue, que es muy común en nuestra zona, sida, mononucleosis. La hepatitis va a provocar trastornos ya de por sí por la agresividad del virus, pero también el virus del dengue va a ocasionar una depresión total de la médula, llevando a una neutropenia, plaquetopenia, y no tanto anemia, pero sí la serie blanca y la serie plaquetaria se ven comprometidos cuando se trata del virus del dengue o el paciente ha sido atacado por este virus. El SIDA sucede lo mismo, similar, y la mononucleosis también cuadro similar. Las manifestaciones clínicas se pueden presentar en forma insidiosa o con rapidez a cualquier edad. Puede provocar debilidad, palidez, petequias cutáneas, hemorragia nasal, encías, vagina, tubo digestivo, susceptibilidad a las infecciones. Y con esto terminamos, luego de haberle dado un pantallazo muy rápido sobre lo que es anemia en general.
Como se habrán dado cuenta, no he tenido tiempo de detenerme mucho en lo que es el diagnóstico y mucho menos el tratamiento, que eso ya queda a cargo de otras cátedras, pero ustedes fundamentalmente deben tener en cuenta lo que es la fisiología y la fisiopatología, la forma de presentarse, la evolución y la complejidad de cada una de estos distintos tipos de anemia, que deben saberlo para entender muchas veces a nuestro paciente y que se lo pueda ayudar desde el punto de vista del diagnóstico y el posterior tratamiento, que eso se va a ir viendo en la medida de la presentación de cada caso. Les agradezco la atención y será hasta la próxima semana. Muchas gracias.